Buenas noches, soy Marcos. Conocido por contar historias olvidadas sobre avistamientos de hombres lobo, me gustaría saber de qué parte del mundo me escuchan. Si eres nuevo en mi canal, dale al botón de suscribirse para ayudarme a llegar a la meta de 1000 suscriptores. En una noche torrencial de 1976, en lo más profundo de la Sierra de Hidalgo, la pared de una casa fue destrozada por garras que buscaban carne infantil. Lo que iba a ser un sacrificio silencioso se convirtió en una zona de guerra cuando llegaron los cazadores. No hubo policía ni reportes, solo fuego, sangre negra y un encubrimiento brutal para proteger al mundo de lo que bajó del monte. El niño sobrevivió gracias a ellos, pero dicen que quien mira a la bestia a los ojos jamás deja de ser cazado. Mateo Salinas observa el mundo a través de una persiana rota en la periferia gris de una ciudad que nunca duerme, aunque él siente que lleva décadas sonámbulo. A sus 58 años, su figura se recorta contra la luz mortecina de la tarde como un espectro atrapado entre el hormigón y el olvido. La enfermedad terminal que le carcome los pulmones ha pintado su piel de un tono ceniciento, similar al cielo nublado que presagia lluvia sobre los techos de lámina y concreto de la colonia. No hay miedo en sus ojos hundidos, solo una vigilancia perpetua, una tensión muscular que no corresponde a un hombre de su edad, sino a un soldado que espera una emboscada en territorio enemigo. El silencio de la casa no es paz, es el mismo silencio denso y mentiroso que precedía al horror en la Sierra de Hidalgo, un vacío acústico que sus oídos aprendieron a desconfiar hace 42 años. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. Su rutina es un ritual de control, diseñado para mantener a raya el caos que acecha al otro lado de la puerta blindada. Cada mañana, Mateo verifica 3 veces los cerrojos de doble tracción que mandó instalar, ignorando las miradas burlonas de los vecinos que lo tildan de viejo paranoico. Se traga las pastillas para el dolor con un trago de café negro, amargo como la bilis, mientras sus manos callosas repasan la superficie de la mesa de madera, buscando imperfecciones invisibles. La casa huele a encierro, a medicina y a polvo viejo. Un aroma que él prefiere 1000 veces al olor metálico y dulzón que a veces cree percibir cuando el viento sopla desde el norte. No vive, simplemente ocupa un espacio fortificado, esperando que el reloj de pared marque los segundos que le quedan antes de que la memoria termine de devorarlo por completo o la muerte venga a reclamar lo que dejó pendiente en aquel otoño del 76. El diagnóstico médico llegó hace 3 semanas, no como una sentencia, sino como un ultimátum burocrático que activó un mecanismo de emergencia en su cerebro. El doctor habló de metástasis y cuidados paliativos con una voz suave, pero Mateo solo escuchaba el tic-tac de una cuenta regresiva que nada tenía que ver con células cancerígenas. La muerte biológica no le asusta. Lo que le aterra es llevarse a la tumba la verdad de lo que habita en las sombras de los bosques nacionales. Sabe que su tiempo se agota y que el silencio, que durante años fue su escudo y su condena, ahora es el mayor enemigo. La urgencia de dejar constancia no nace de la vanidad, sino de la certeza de que los muros de contención invisibles se están derrumbando y nadie más parece darse cuenta de que las viejas reglas de protección ya no aplican en este nuevo siglo. La casa de Mateo es un mausoleo de intenciones no dichas y objetos funcionales, desprovista de cualquier adorno que sugiera calidez o bienvenida. Las ventanas están cubiertas con barras de acero de calibre grueso, soldadas directamente a la estructura, una precaución que parece excesiva para los ladrones de la zona, pero insuficiente para lo que él recuerda. La luz del sol entra filtrada, apenas iluminando los rincones donde se acumulan cajas de cartón llenas de recortes y notas manuscritas. Él se mueve por los pasillos estrechos con la cautela de quien sabe que la seguridad es una ilusión frágil, construida sobre acuerdos tácitos que las bestias no firman. Cada sombra proyectada por los muebles le recuerda las formas irregulares que se movían entre la niebla de San Juan de las Nieblas, formas que desafiaban la anatomía y la lógica de Dios, y que ahora parecen danzar en la periferia de su visión cada vez que baja la guardia. Aunque su cuerpo reside en esta mancha urbana llena de ruido y smog, la mente de Mateo sigue anclada en 1976. Basta cerrar los ojos un instante para que el rugido de los camiones en la avenida se transforme en el susurro amenazante de los pinos altos de la sierra. Siente el frío húmedo calándole los huesos, no el aire acondicionado, sino aquella helada sobrenatural que bajaba del cerro antes de que los perros dejaran
paran de ladrar. Es una prisión temporal de la que no ha querido escapar del todo, porque salir significaría abandonar al niño que fue, aquel chamaco de 10 años que sostenía la mano de su hermano Gabriel con la fuerza de la desesperación. La culpa que carga no es por haber sobrevivido, esa es la versión simple. Su tormento es haber comprendido esa noche que la humanidad es apenas ganado en un mundo de depredadores antiguos que no conocen la piedad. Mateo se sienta frente a su escritorio, una superficie de metal abollado que sirve de altar para su obsesión. Sus dedos trazan las líneas de un mapa topográfico de Hidalgo, desgastado por el roce constante, marcando rutas que ya no existen y caminos de terracería que la selva ha reclamado. La culpa del sobreviviente, que los psicólogos intentarían tratar en él, tiene raíces más profundas y venenosas. Es la carga de ser el guardián de un secreto que protege a la gente de su propia insignificancia. Él vio lo que sucede cuando la fe se topa con la biología de lo imposible, y esa visión le arrebató la capacidad de amar o confiar plenamente. No hay espacio para la ternura cuando se sabe que debajo de la piel de la civilización hay dientes afilados esperando un descuido, y que la única barrera entre la cena familiar y la carnicería es a veces un grupo de hombres sin nombre y sin alma. Sobre el escritorio, dispersos como piezas de un rompecabezas macabro, descansan recortes de periódicos recientes de nota roja y blogs de conspiración impresos en papel barato. Las noticias hablan de ganado mutilado en rancherías lejanas, de ataques de perros salvajes que dejan cadáveres irreconocibles y de niños desaparecidos durante tormentas repentinas. Para el mundo son tragedias aisladas, estadísticas de la violencia rural o curiosidades morbosas. Para Mateo son patrones claros, firmas de autor que reconoce con un escalofrío en la espina dorsal. Está convencido de que el equilibrio se ha roto, de que aquellos que mantenían a raya a la oscuridad, los cazadores, ya no patrullan los límites o han sido superados. La tinta de los periódicos le mancha las yemas de los dedos, negra como la sangre coagulada, confirmando que la historia es cíclica y que el ciclo de hambre ha comenzado de nuevo. El ambiente en la habitación se vuelve pesado, cargado de una electricidad estática que eriza el vello de sus brazos. Afuera, el cielo finalmente se rompe y comienza a llover, un repiqueteo constante contra el techo que actúa como un detonante sensorial inmediato. El sonido del agua golpeando la lámina lo transporta de golpe a esa noche fatídica, borrando las paredes de su refugio actual. Puede oler la tierra mojada, la madera podrida y el ozono de una tormenta que traía algo más que agua. Su respiración se acelera, no por el esfuerzo físico, sino por la memoria muscular del miedo absoluto. Se queda inmóvil, escuchando, tratando de discernir si bajo el ruido de la lluvia urbana se esconde el sonido de algo rasguñando los cimientos, buscando una entrada que la lógica arquitectónica no puede sellar. Es un miedo infantil atrapado en el cuerpo de un hombre moribundo. La soledad de Mateo es absoluta, una elección deliberada para no poner a nadie más en la línea de fuego, pero hoy pesa más que nunca. Piensa en los hombres que llegaron aquella vez, figuras envueltas en cuero y lana, mercenarios de lo oculto que limpiaban los errores de la naturaleza con plomo y fuego. Durante años buscó sus rastros, intentó encontrar un nombre, una agencia gubernamental, una orden religiosa, algo que le confirmara que no estaba solo en esta vigilia, pero solo halló vacíos administrativos y tumbas sin nombre. La ausencia de esos cazadores en las noticias actuales es lo que más le aterra. Si ellos ya no están, si el muro de contención ha caído, entonces no hay nadie entre la bestia y los inocentes. Mateo comprende que él es el último eslabón de una cadena rota, un testigo inútil que se está quedando sin tiempo para advertir al pueblo. Con un suspiro que suena a despedida, Mateo saca una grabadora de voz antigua y una libreta de notas de pasta dura. Sus manos tiemblan ligeramente, no por el Parkinson ni por la debilidad, sino por la adrenalina de romper el juramento de silencio que se impuso a sí mismo y que le impusieron con una mirada hace décadas. Ajusta el micrófono, aclara su garganta reseca y mira fijamente la luz roja de grabación como si fuera el ojo de la criatura. Va a contar la historia de San Juan de las Nieblas, no como una leyenda de fogata, sino como un informe forense de lo que realmente sucedió cuando la niebla bajó y los rezos no sirvieron de nada. Es hora de abrir la herida para que supure la verdad antes de
de que el cáncer o la noche terminen de apagar su voz para siempre. El detonante no llega con el estruendo de un disparo, sino con el zumbido digital de una notificación en la pantalla de su vieja computadora portátil. Es un blog de nota roja, de esos que operan en los márgenes del periodismo oficial, donde se publican las fotos sin censura que los diarios nacionales se niegan a imprimir por respeto o por miedo. El titular es sensacionalista, escrito en letras rojas y amarillas. Bestia desconocida devora ganado y a campesino en la sierra de Hidalgo. Mateo siente que el aire de la habitación se congela de golpe, succionado por la imagen pixelada que acompaña al texto. No es la sangre lo que detiene su corazón, sino la ausencia de ella en el suelo. El cuerpo del animal y los restos del hombre aparecen pálidos, drenados con una eficiencia quirúrgica que ninguna jauría de coyotes o perros ferales podría replicar jamás en la naturaleza. Mateo acerca el rostro al monitor, buscando el detalle que su cerebro ruega no encontrar, mientras sus dedos trazan temblorosos el contorno de las heridas visibles en la fotografía. Las marcas en la carne no son desgarres aleatorios provocados por la frenesí alimenticio de un depredador común, son incisiones precisas, brutales pero calculadas, hechas por garras que funcionan como bisturíes de hueso. Hay un patrón en la violencia, una firma macabra que él ha visto antes grabada en la madera de su casa de la infancia y en la piel de los que no lograron correr lo suficientemente rápido. La náusea lo golpea con fuerza, un mareo vertiginoso que lo obliga a aferrarse al borde del escritorio de metal, mientras el sabor metálico del miedo inunda su boca, idéntico al sabor del agua de lluvia que caía aquella noche de 1976. La razón intenta imponerse, esa voz lógica que ha cultivado durante años para sobrevivir en la ciudad, sugiriendo que podría ser obra del crimen organizado, de algún cártel, enviando un mensaje críptico. Se dice a sí mismo que los narcos son capaces de horrores peores, que desmiembran y exhiben para sembrar el terror en las comunidades rurales, pero sus ojos de soldado viejo detectan las inconsistencias que descartan la intervención humana, la forma en que los huesos de la caja torácica del animal están abiertos hacia afuera, como si algo hubiera explotado desde dentro o hubiera sido arrancado con una fuerza física imposible para un hombre. Además, no hay casquillos, no hay mensajes en cartulinas, no hay huellas de botas militares o de llantas de camionetas en el lodo circundante. Solo hay un vacío perturbador y huellas que la lluvia ya estaba borrando. El sonido de la lluvia afuera se intensifica, sincronizándose cruelmente con el caos que se desata dentro de su cabeza, borrando la línea entre el presente y el pasado traumático. Mateo se levanta de la silla con dificultad, sus rodillas crujiendo en protesta, y camina hacia la ventana enrejada, pero ya no ve la calle pavimentada de la colonia. La superposición de memorias es violenta. El asfalto gris se convierte en el suelo lodoso del patio familiar, y los postes de luz parpadeantes se transforman en los pinos gigantescos que rodeaban la casa, testigos mudos de la masacre. Su respiración se vuelve errática, corta y dolorosa, luchando contra la opresión en su pecho, que nada tiene que ver con el cáncer y todo que ver con el pánico primitivo de saberse acechado nuevamente por algo que no debería existir. Un sudor frío le empapa la camisa, pegando la tela a su espalda, mientras el instinto de supervivencia, dormido, pero nunca extinto, inunda su torrente sanguíneo de adrenalina inútil. Mateo reconoce los síntomas del estrés postraumático que los médicos militares intentaron tratar con terapias de grupo y fármacos sedantes, pero sabe que esto es diferente. No es un recuerdo intrusivo, es una advertencia biológica, una respuesta de presa que detecta al depredador mucho antes de verlo. Se lleva una mano al cuello, frotando la piel donde el pulso le late desbocado, sintiendo la vulnerabilidad de su propia carne, la fragilidad de los tendones y arterias que una sola dentellada de esa cosa podría destrozar en una fracción de segundo. La seguridad de su fortaleza urbana se desmorona. Las paredes de concreto le parecen ahora tan frágiles como el adobe viejo. Vuelve a la computadora y comienza a buscar frenéticamente más información, tecleando con una urgencia que hace doler sus articulaciones inflamadas por la edad y la tensión. Busca reportes policiales locales, foros de discusión de criptozoología, cualquier mención de San Juan de las Nieblas o pueblos aledaños en las últimas semanas. Lo que encuentra es un silencio informativo aterrador, salpicado de notas breves sobre desapariciones inexplicables atribuidas a la migración o a conflictos familiares. Es el mismo patrón de encubrimiento, la misma negligencia institucional que permite que la oscuridad se alimente de los marginados. Sin embargo, esta vez se siente distinto. No parece haber una limpieza activa de evidencias por
por parte de un grupo especializado, sino una ignorancia genuina y peligrosa por parte de las autoridades, lo que sugiere que los cazadores ya no están ahí para contener la brecha. La culpa, ese viejo fantasma que duerme a los pies de su cama, se despierta con hambre, devorando cualquier pensamiento de autoconservación que pudiera tener. Mateo piensa en Gabriel, su hermano pequeño, y en la promesa rota de protección que ha cargado como una losa de plomo sobre la espalda durante más de 4 décadas. Si esa cosa ha vuelto o si ha dejado descendencia, significa que el sacrificio de aquella noche, el terror y la sangre derramada, no sirvieron para erradicar el mal de raíz. La idea de que otros niños estén ahora mismo acurrucados bajo camas en cabañas remotas, escuchando los mismos rasguños en la puerta que él escuchó, le provoca una angustia física insoportable, un dolor agudo en el estómago que lo dobla por la mitad. Se obliga a respirar hondo, inhalando el aire viciado de la habitación para anclar su mente, y abre el cajón inferior de su escritorio, el único que mantiene cerrado con llave. El mecanismo hace un clic seco, un sonido definitivo en el silencio de la casa, revelando un contenido que Mateo no ha mirado directamente en años. Dentro hay una caja de metal oxidada, envuelta en un paño de lana áspera que huele a naftalina y a recuerdos prohibidos. Sus manos, manchadas por la edad y el sol, tiemblan al retirar la tela, revelando objetos que no deberían estar en posesión de un civil. Un mapa topográfico de la zona militar de Hidalgo de los años 70 y una vaina de bala de calibre grueso, deformada y marcada con extrañas runas grabadas a mano sobre el latón. La vaina es fría al tacto, un talismán de violencia que le recuerda que los monstruos pueden sangrar si se utiliza el arma correcta y la voluntad necesaria. Mateo la hace rodar entre sus dedos, sintiendo las imperfecciones del metal, mientras su mente viaja a la figura del hombre que se la dio. Aquel cazador no tenía nombre, solo una mirada vacía y cicatrices que contaban historias de guerras secretas libradas en la espesura de los montes mexicanos. ¿Qué pasa si ya no queda nadie?, susurra Mateo a la habitación vacía, su voz rasposa rompiendo la quietud. La pregunta queda flotando en el aire sin respuesta, confirmando su peor temor. La línea de defensa ha caído y la humanidad camina sonámbula hacia el matadero sin siquiera saber que las rejas del zoológico están abiertas. Un acceso de tos violenta lo sacude, obligándolo a cubrirse la boca con un pañuelo que retira manchado de hilos de sangre brillante, un recordatorio cruel de su propia mortalidad. Su cuerpo se está pudriendo por dentro, sus células revelándose en un motín suicida, y sin embargo, la ironía es que nunca se ha sentido tan lúcido, tan despierto como en este momento de horror confirmado. La enfermedad le ha quitado la fuerza física, la resistencia para correr o pelear cuerpo a cuerpo, pero no le ha tocado la memoria ni la rabia. Mateo comprende que su tiempo limitado ya no le pertenece a él ni a sus tratamientos médicos. Le pertenece a la verdad que está emergiendo de la tierra en Hidalgo. Morir en una cama de hospital, conectado a máquinas, sería una traición final a lo que presenció. Regresa la vista a la pantalla, donde la foto del ganado mutilado sigue brillando con una luz azulada y fantasmal, desafiando toda explicación lógica. Amplía la imagen en una zona específica del fango, cerca de donde debería estar la cabeza del animal, y ahí está, casi imperceptible para el ojo no entrenado, una huella parcial. No es una pezuña, ni una pata de perro, ni siquiera una huella de oso. Es una impresión alargada, con dedos que parecen humanos, pero terminan en puntas de lanza, una anatomía torcida que desafía la evolución natural. Es la prueba definitiva, el sello de autenticidad del abismo. Mateo siente cómo se le erizan los vellos de la nuca, una reacción atávica que confirma que la bestia no es un mito ni una leyenda urbana, sino una realidad biológica tangible y hambrienta. El miedo inicial comienza a transformarse en una determinación fría, dura y pesada como una piedra de río. Mateo cierra la computadora portátil de golpe, silenciando la luz y la imagen, pero la estampa del horror queda grabada en sus retinas. Se levanta y camina hacia el armario, abriendo las puertas para revelar no ropa de civil, sino el uniforme de su antigua vida, prendas desgastadas pero funcionales que guardó por si llegaba este día. La atmósfera en la casa cambia. Ya no es el refugio de un enfermo terminal, sino el puesto de mando de un soldado que se prepara para su última misión. El silencio de la soledad se llena con el ruido de sus pensamientos estratégicos, calculando distancias, recursos y, sobre todo, calculando cuánto tiempo le tomará llegar a la zona cero antes de que sus pulmones colapsen. Sabe que volver a San Juan de las Nieblas es una sentencia de muerte, acelerar el proceso que el cáncer ya ha iniciado, pero la alternativa es quedarse sentado esperando el final mientras el mal se expande.
Mateo revisa su reflejo en el espejo del armario, un viejo demacrado, con la piel grisácea y los ojos hundidos en cuencas oscuras. Pero detrás de esa fachada de ruina, ve al niño de 10 años que sobrevivió, al testigo que fue perdonado por la muerte una vez y que ahora debe pagar esa deuda. No hay heroísmo en su decisión, solo una contabilidad macabra de saldos pendientes. La culpa del sobreviviente deja de ser un peso pasivo y se convierte en combustible, en la gasolina que quemará sus últimos días en un intento desesperado por exponer la verdad. El sonido del teléfono lo sobresalta, un timbre agudo que corta el aire denso de la habitación como un cuchillo. Mateo lo mira con desconfianza, sabiendo que nadie lo llama a estas horas, nadie excepto los cobradores o las encuestas automáticas. Deja que suene 1, 2, 3 veces, hasta que el silencio vuelve a imponerse. No, necesita distracciones del mundo exterior, ese mundo seguro e ignorante que sigue girando mientras en la sierra algo se arrastra entre la maleza. Desconecta el cable de la línea telefónica de la pared, un acto simbólico de ruptura con la normalidad. A partir de este momento, Mateo Salinas deja de ser un ciudadano enfermo para convertirse en lo único que puede ser, un cazador sin licencia, armado solo con su memoria y la certeza del horror. Se sienta de nuevo frente a la caja de metal y extrae un viejo cuaderno de notas, cuyas páginas amarillentas están llenas de dibujos infantiles hechos con carbón y descripciones escritas años después con letra adulta y nerviosa. Pasa las hojas hasta llegar a la última entrada, fechada hace décadas, y toma una pluma. Su mano ya no tiembla. Escribe la fecha de hoy y debajo una sola frase que resume su destino y su condena. Han despertado y nadie más lo sabe. Es el inicio de su testamento, la bitácora de un viaje hacia la oscuridad del que no planea regresar. El gatillo ha sido apretado y la bala que ha estado viajando en cámara lenta durante 42 años está a punto de impactar. Afuera, la lluvia se convierte en tormenta, un diluvio que golpea las ventanas con furia, como si la naturaleza misma intentara advertirle o detenerlo. Pero Mateo ya no escucha advertencias. En su mente, el ruido de la ciudad desaparece por completo, reemplazado por el sonido del viento, aullando entre los árboles de la sierra y el crujido de la madera, cediendo bajo la presión de unas garras inmensas. El pasado ha dejado de ser un recuerdo para convertirse en su presente inmediato. Se pone de pie, toma la vaina de bala grabada y se la mete en el bolsillo, cerca del corazón, como un amuleto oscuro. La reclusión ha terminado. La cacería o el sacrificio final ha comenzado. La memoria lo asalta con la precisión de una cinta cinematográfica vieja y quemada, transportándolo de golpe a la Sierra de Hidalgo en aquel octubre de 1976. La cabaña de adobe y madera se erguía solitaria en el borde de San Juan de las Nieblas, un punto minúsculo rodeado por una oscuridad vegetal que parecía tener conciencia propia. Su padre estaba ausente, trabajando en los campos de temporal, y su madre ardía en fiebre sobre un catre en la habitación contigua, dejando a Mateo, un niño de apenas 10 años, como el único hombre de la casa. La lluvia de aquella noche no era normal, caía con una pesadez antinatural, silenciando el mundo exterior y convirtiendo el suelo en un pantano negro que amenazaba con tragarse los cimientos de la vivienda. No había electricidad, solo el resplandor tembloroso de una veladora que proyectaba sombras largas y distorsionadas contra las paredes desnudas, sombras que parecían moverse independientemente de la luz, danzando al ritmo de un miedo que empezaba a germinar en el estómago del niño. El primer indicio de que la realidad se estaba fracturando no fue visual, sino auditivo, una ausencia repentina que heló la sangre en las venas del pequeño Mateo. Los perros de la propiedad, dos mestizos feroces que ladraban hasta a las hojas que caían, de pronto se callaron. No hubo gruñidos de advertencia ni ladridos de defensa. Solo se escuchó un gemido agudo, lastimero, seguido de un crujido húmedo y luego un silencio absoluto, sepulcral. Fue un silencio pesado, denso, como si el aire mismo hubiera sido succionado del patio, dejando un vacío que presionaba los tímpanos. Mateo abrazó a su hermano Gabriel con fuerza, tapándole los oídos, sabiendo instintivamente que lo que estaba allá afuera no era un coyote ni un ladrón, sino algo que los animales reconocían como el final de todas las cosas. La atmósfera dentro de la casa cambió drásticamente. La temperatura descendió varios grados en cuestión de segundos y el vaho de sus respiraciones se hizo visible en la penumbra. Entonces llegó el olor, filtrándose por las rendijas de las ventanas mal selladas y por debajo de la puerta de 1900, madera hinchada por la humedad. Era una peste insoportable, una mezcla química y orgánica de azufre, cobre oxidado y carne en descomposición avanzada, un aroma que desafiaba la lógica biológica de la sierra. No olía a animal mojado, olía
Olía a enfermedad antigua, a algo que había estado muerto y había sido obligado a caminar de nuevo. Mateo sintió náuseas violentas, pero el terror lo mantenía paralizado, con los ojos clavados en la puerta principal, esperando el golpe que la derribaría. Pero el golpe nunca llegó a la puerta. La inteligencia de la criatura era lo más aterrador. En su lugar, escucharon el sonido inconfundible de garras largas y duras excavando en la tierra blanda, rascando los cimientos de adobe en la pared trasera, justo donde dormía el pequeño Gabriel. La bestia no buscaba entrar, buscaba extraer, seleccionando su presa con un conocimiento espacial imposible. El sonido de la excavación era rítmico, hipnótico y brutal. El ruido de la tierra cediendo ante una fuerza motriz descomunal que ignoraba la resistencia del material. Mateo vio con horror cómo el adobe de la pared comenzaba a desmoronarse hacia adentro, cayendo en trozos secos sobre el suelo de tierra apisonada, revelando la oscuridad de la tormenta exterior. Una garra negra cubierta de pelo ralo y lodo atravesó el hueco, tanteando el aire con movimientos espasmódicos, buscando carne caliente. No era una pata de lobo, tenía dedos, articulaciones torcidas y una anatomía que recordaba obscenamente a una mano humana deformada por años de tortura. Gabriel gritó, un sonido puro de pánico infantil que rompió el trance de Mateo, quien se lanzó hacia su hermano justo cuando la extremidad de la bestia se cerraba sobre la manta, arrastrándola con una fuerza que hizo crujir la estructura entera de la casa. Fue en ese instante de caos absoluto, cuando la muerte parecía inevitable, que la puerta principal estalló hacia adentro, no por la fuerza del monstruo, sino por una patada militar precisa. No entraron policías ni vecinos con antorchas. Entraron tres figuras que parecían salidas de una pesadilla bélica. Hombres envueltos en abrigos de lana gruesa y cuero, empapados por la lluvia y armados con rifles modificados que no pertenecían a ninguna armería legal. No gritaron órdenes, no pidieron calma. Se movieron con una eficiencia letal, ignorando a los niños llorando en el rincón. Eran los cazadores, mercenarios del silencio que habían estado usando el pueblo como coto de caza y a la familia de Mateo como cebo vivo. La irrupción fue violenta, trayendo consigo el viento helado y la certeza de que la salvación sería tan traumática como el ataque mismo. El interior de la pequeña cabaña se transformó en una zona de guerra en cuestión de segundos, un espacio confinado donde el ruido de los disparos resultaba ensordecedor y físicamente doloroso. Los hombres abrieron fuego contra la pared que se desmoronaba, sin importarles que los niños estuvieran a escasos metros de la línea de tiro. El sonido de los rifles de alto calibre retumbaba en el cráneo de Mateo, dejándolo aturdido, mientras el olor a pólvora quemada se mezclaba con el hedor de la bestia, creando una atmósfera irrespirable y tóxica. Los destellos de los disparos iluminaban la estancia como relámpagos estroboscópicos, revelando por fragmentos la silueta de la criatura que intentaba forzar su entrada. Una masa de músculo y furia que rugía con una voz que sonaba como 100 hombres gritando en agonía al mismo tiempo. No había heroísmo en los ojos de los cazadores, solo una concentración fría y mecánica, la mirada de quien extermina una plaga resistente. Mateo, arrastrando a Gabriel bajo la mesa de madera pesada, fue testigo de la brutalidad sin censura del enfrentamiento, imágenes que se grabarían en su retina para siempre. Vio como uno de los hombres lanzaba un frasco de vidrio contra el hueco de la pared, provocando una explosión de fuego químico azulado que se adhirió a la piel de la bestia, iluminando sus rasgos deformes. No era un lobo ni un oso, era un nahual torcido, una aberración bípeda con el rostro alargado en un hocico imposible, lleno de dientes irregulares y ojos que reflejaban la luz con un brillo rojo de inteligencia maligna. La criatura no cayó ante las balas inmediatamente. Su resistencia biológica era aterradora, absorbiendo los impactos con espasmos musculares mientras intentaba alcanzar a los hombres con sus garras, arrancando trozos de madera y adobe como si fueran papel mojado. La batalla fue sucia, caótica y desesperada, desprovista de cualquier elegancia o coreografía cinematográfica. Los muebles volaron por los aires, las ollas de barro se rompieron en 1000 pedazos y la madre de los niños gritaba desde la otra habitación incapaz de moverse. Uno de los cazadores fue alcanzado por un zarpazo que le rasgó el abrigo de cuero y la carne del brazo, rociando sangre oscura sobre el suelo, pero el hombre ni siquiera gritó. Simplemente cambió el cargador de su arma con una mano ensangrentada y siguió disparando a quemarropa.
Mateo comprendió entonces que esos hombres no sentían miedo como la gente normal, que habían sacrificado su humanidad para poder enfrentarse a monstruosidades que desafiaban a Dios. Eran tan monstruosos como la cosa que intentaban matar, depredadores alfa en una cadena alimenticia oculta. El clímax llegó cuando la criatura, cegada por el fuego y acribillada por balas que parecían tener puntas de plata o algún metal extraño, intentó retirarse hacia la oscuridad del bosque. Pero los cazadores no permitieron la huida. 2 de ellos salieron a la tormenta persiguiéndola, mientras el tercero se quedó en el umbral, vigilando la brecha con el arma en alto. Se escucharon aullidos inhumanos afuera, sonidos de lucha cuerpo a cuerpo, crujidos de huesos y finalmente un disparo seco, definitivo, que puso fin a la cacofonía. El silencio regresó, pero era un silencio diferente al del principio. Era un silencio cargado de muerte, de sangre derramada y de secretos que pesaban más que el plomo. La lluvia seguía cayendo, lavando la sangre del umbral, pero incapaz de limpiar la mancha indeleble que el evento había dejado en la psique del niño. Minutos después, los hombres regresaron arrastrando algo pesado envuelto en una lona negra impermeable, un bulto que goteaba un líquido viscoso y oscuro que siseaba al tocar el suelo lodoso. No hablaron entre ellos, trabajaron con la coordinación de un equipo forense clandestino, recogiendo los casquillos, limpiando los restos de sangre de la bestia y tapando el agujero en la pared con muebles rotos de manera provisional. Ignoraron a la madre enferma y a los niños temblorosos bajo la mesa, tratándolos como parte del mobiliario, como daños colaterales irrelevantes en una misión de contención. La deshumanización de ese momento fue tan hiriente como el ataque. Para ellos, la familia Salinas no eran víctimas a salvar, eran simplemente testigos desafortunados de una operación de limpieza biológica. El líder del grupo, un hombre con el rostro cruzado por cicatrices viejas y ojos del color del hielo sucio, se acercó finalmente a donde estaba Mateo. Se agachó, quedando a la altura de los ojos del niño, y el olor que emanaba de él era una mezcla de tabaco, sudor rancio y la misma sangre de la bestia. No hubo palabras de consuelo, ni preguntas sobre su estado. El hombre simplemente se llevó un dedo enguantado a los labios en un gesto universal de silencio, pero sus ojos decían mucho más. Si hablas, volveremos. Le entregó a Mateo una vaina de bala deformada, caliente aún, y le dio una palmada en la mejilla que se sintió más como una amenaza que como un gesto paternal. Fue un pacto forzado, sellado con miedo y pólvora, una transferencia de responsabilidad que marcaría el destino de Mateo para siempre. En las semanas siguientes, la realidad del encubrimiento se asentó sobre San Juan de las Nieblas como una niebla tóxica y permanente. No hubo reporte policial, ni investigación oficial sobre los destrozos en la casa. Las autoridades locales, si es que sabían algo, miraron hacia otro lado con una obediencia sospechosa. Se dijo que había sido un oso o un puma rabioso que bajó de la sierra por hambre, una explicación ridícula que todos aceptaron en voz alta pero negaron en sus miradas. Los cuerpos de los perros nunca aparecieron y la pared fue reparada por el padre de Mateo al regresar, quien escuchó la historia en silencio, con el rostro pálido, y prohibió volver a hablar del tema bajo castigo físico. El evento fue enterrado bajo capas de negación familiar y miedo comunal, convertido en un tabú que pudría los cimientos de la memoria colectiva. Mateo, sin embargo, no podía olvidar. Cada noche revivía el olor a azufre, el sonido de las garras y, sobre todo, la mirada vacía del cazador. Empezó a entender que el mundo seguro que le enseñaban en la escuela y en la iglesia era una mentira, una fachada frágil construida para ocultar la existencia de una guerra secreta. Aprendió a leer los silencios de los adultos, a notar las miradas nerviosas cuando alguien mencionaba ganado perdido o ruidos en el monte. Se dio cuenta de que su pueblo, y quizás todo el país rural, era un tablero de ajedrez donde entidades antiguas y fuerzas paramilitares jugaban partidas sangrientas usando a los campesinos como peones desechables. Esa revelación le robó la infancia, transformándolo en un vigía perpetuo, siempre esperando el regreso de los que caminan en la oscuridad. El trauma se manifestó en insomnio crónico y en una obsesión por los mapas, por entender la geografía de lo inexplicable. Mateo pasaba horas recorriendo los límites del bosque, buscando huellas, marcas en los árboles, cualquier prueba de que lo que vio fue real y no una alucinación febril. Encontró restos de campamentos improvisados, hogueras enterradas y símbolos tallados en piedras que no pertenecían a ninguna lengua conocida. Cada hallazgo era una pieza más del rompecabezas, confirmando que los cazadores eran una fuerza organizada, quizás gubernamental, quizás privada, que operaba con total impunidad. La soledad de su conocimiento lo aisló de otros niños. Mientras ellos jugaban
jugaban a la pelota, él vigilaba la línea de los árboles, sabiendo que la oscuridad tenía dientes y que los supuestos protectores eran igual de peligrosos. A medida que crecía, la figura de los cazadores se volvió mítica y a la vez tangible en su mente. Comprendió que el sacrificio de su inocencia había sido el precio para que el resto del mundo pudiera dormir tranquilo, ignorante de los horrores que acechaban en la periferia. Pero también creció en él un resentimiento amargo, una rabia sorda contra el silencio institucional que permitía que estas criaturas existieran y se alimentaran. Se preguntó cuántas otras familias habían sido usadas como cebo, cuántos niños habían desaparecido sin que nadie llegara a tiempo para disparar. La vaina de bala que guardaba en su caja de secretos se convirtió en su ancla a la realidad, la única prueba física de que no estaba loco, de que la pesadilla había sido carne y hueso. El recuerdo de esa noche es lo que ahora, 42 años después, lo empuja a actuar, a romper el sello de silencio que le impusieron. Sabe que la bestia no era única, que era parte de una ecología oculta que los cazadores mantenían a raya mediante la violencia extrema. Pero ahora, con los reportes de ganado mutilado y la ausencia de los escuadrones de limpieza, Mateo teme lo peor: que los guardianes se hayan ido, que el presupuesto se haya cortado o que simplemente hayan perdido la guerra. El horror original no fue ver al monstruo, sino comprender que la protección era temporal y condicional. La imagen de la garra atravesando el adobe se superpone con la foto digital en su pantalla, cerrando un círculo perfecto de terror. Mateo se frota la cicatriz invisible en su psique, sintiendo el mismo frío que sintió aquella noche lluviosa. La historia no es lineal, es un ciclo de depredación que se repite cada vez que la humanidad olvida a qué debe temerle. Los cazadores borraron las evidencias físicas, pero no pudieron borrar la memoria de un niño aterrorizado. Ahora, ese niño es un hombre moribundo, con nada que perder y todo por revelar. La bestia ha vuelto, o quizás nunca se fue, simplemente esperó a que los hombres con rifles de plata dejaran de vigilar. Y Mateo sabe, con la certeza de un profeta condenado, que esta vez no habrá nadie para patear la puerta y salvarlos. La confesión está grabada. Los demonios del pasado han sido nombrados y expuestos a la luz estéril de su habitación en la ciudad. Pero recordar no es suficiente. La memoria es un arma pasiva si no se utiliza. Mateo guarda la libreta, se calza las botas viejas pero resistentes y mira por última vez su refugio. El pasado ya no es un lugar al que visita con la mente, es el destino físico al que se dirige. El horror original de 1976 fue el prólogo. El capítulo final está a punto de escribirse en la misma sierra, bajo los mismos árboles testigos. La advertencia del cazador ha expirado. Es hora de que el mundo sepa qué es lo que realmente aúlla cuando la niebla baja. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El viaje de regreso a la Sierra de Hidalgo no es un desplazamiento geográfico, sino un descenso en espiral hacia el centro de una herida abierta que nunca cicatrizó. Mateo conduce una camioneta vieja y oxidada, un vehículo anónimo que compró con dinero en efectivo para no dejar rastros digitales, mientras el paisaje urbano de concreto se disuelve lentamente en el verde oscuro y opresivo de la vegetación de montaña. El motor ruge con esfuerzo en las pendientes pronunciadas, luchando contra la gravedad y la altura, mientras él lucha contra su propia biología fallida. Cada kilómetro que avanza hacia San Juan de las Nieblas aumenta la presión en su pecho, una mezcla tóxica de falta de oxígeno por la altitud y la ansiedad que le cierra la garganta. Las pastillas para el dolor reposan en el asiento del copiloto como su única munición real contra el cáncer que intenta devorarlo antes que la bestia. La carretera se vuelve solitaria, una cinta de asfalto agrietado que serpentea entre cerros cubiertos de una niebla que parece tener peso y voluntad propia. Mateo observa por el retrovisor y nota que los autos modernos y los camiones de carga han desaparecido, dejándolo solo en un camino que el progreso parece haber olvidado deliberadamente. La vegetación se cierra sobre el camino como un túnel, bloqueando la luz del sol y sumiendo la cabina en una penumbra permanente. Aquí, la señal del celular muere y el GPS se vuelve un adorno inútil, obligándolo a confiar en su memoria de hace 4 décadas. Es un territorio donde las leyes federales se diluyen y son reemplazadas por leyes más antiguas y brutales, donde el hombre deja de ser el depredador dominante para convertirse nuevamente en presa potencial. Al llegar al antiguo puesto de control militar que marcaba la entrada a la zona restringida, Mateo frena en seco, perturbado por lo que encuentra. No hay soldados, no hay vehículos blindados ni barreras de contención. Solo hay una caseta de vigilancia abandonada con los vidrios rotos y grafiti obsceno
centeno cubriendo las advertencias oficiales de zona federal. La ausencia de vigilancia es más aterradora que la presencia de un retén armado, porque implica que el Estado no es que no sepa lo que pasa, sino que ha decidido que ya no vale la pena gastar recursos en contenerlo. Las barreras levantadas y oxidadas son una invitación macabra a entrar en la boca del lobo. Mateo siente un escalofrío al cruzar esa línea invisible, sabe que acaba de salir de la civilización y ha entrado en un coto de caza no regulado. San Juan de las Nieblas aparece entre la bruma como un pueblo fantasma que se niega a morir. Un conjunto de casas de adobe y bloque gris, aferradas precariamente a la ladera del monte. Las calles están vacías de niños jugando. Solo se ven ancianos sentados en los pórticos, vigilando el bosque con escopetas viejas apoyadas en las rodillas. Al bajar de la camioneta, el aire frío y húmedo lo golpea con el olor inconfundible a leña quemada y miedo rancio. Los lugareños lo miran con desconfianza, con ojos que han visto demasiado y bocas selladas por el terror generacional. Nadie saluda, nadie pregunta. Saben que los forasteros que vienen aquí buscando respuestas suelen encontrar solo desgracias. Mateo camina con dificultad, apoyándose en un bastón, sintiendo cómo el suelo bajo sus botas vibra con una energía latente y maligna. Se dirige hacia las ruinas de lo que fue su hogar, guiado por un instinto que no necesita mapas. La casa ya no existe como tal. La naturaleza ha reclamado la estructura, cubriendo los muros caídos con enredaderas espinosas y musgo negro. Sin embargo, la topografía del trauma permanece intacta. El lugar donde estaba el corral, el árbol donde se columpiaba Gabriel y, sobre todo, la sección del muro donde la bestia escarbó. Mateo se arrodilla en el lodo, ignorando el dolor agudo en sus articulaciones, y pasa la mano por la tierra. Encuentra fragmentos de madera podrida y algo más perturbador, marcas recientes en el suelo, surcos profundos que no fueron hechos por la erosión, sino por algo que ha estado visitando este lugar sagrado de dolor, como si la criatura también recordara. De entre los árboles surge una figura joven, una mujer de no más de 25 años, vestida con ropa de campo y cargando una cámara fotográfica profesional que contrasta con el entorno rural. No se presenta con palabras, sino con una mirada de reconocimiento mutuo. Es la periodista independiente que publicó las fotos del ganado, la única otra persona lo suficientemente loca o desesperada para estar allí. Sin decir nada, ella le muestra la pantalla de su cámara. Imágenes de huellas frescas encontradas esa misma mañana, rastros de sangre que se adentran en la espesura hacia una cueva que los locales llaman la garganta del diablo. Ella busca una historia, él busca un final. Ambos saben que probablemente encontrarán la muerte. Se forma una alianza tácita y frágil entre el viejo soldado moribundo y la joven buscadora de verdad. Se adentran en el bosque, dejando atrás la seguridad relativa de las ruinas. El silencio aquí es absoluto y antinatural. No hay pájaros, no hay insectos, solo el sonido de sus propias respiraciones y el crujir de las ramas secas bajo sus pies. La niebla se espesa hasta convertirse en una pared blanca que limita la visión a escasos metros, creando una sensación de claustrofobia a cielo abierto. Mateo siente que el bosque los observa, que cada tronco de árbol oculta algo, que la vegetación misma es cómplice de la bestia. Su entrenamiento militar se activa, haciéndolo escanear el entorno en busca de amenazas, pero su cuerpo lento y enfermo es un lastre. Sabe que no podría correr si fuera necesario, que su única opción es enfrentar lo que venga de frente. El olor a azufre y carne podrida regresa de golpe, tan intenso que les provoca arcadas. Es el mismo hedor de 1976, conservado en la memoria olfativa de Mateo como una muestra de laboratorio. La joven periodista se lleva la mano a la boca, sus ojos desorbitados por el pánico instintivo que provoca la proximidad de un depredador alfa. Encuentran los restos de un venado colgado en la horquilla de un árbol, a 3 metros de altura, destripado con una violencia que sugiere placer más que necesidad alimenticia. No es solo una matanza, es una advertencia territorial, una bandera izada con vísceras para marcar los límites del dominio de la criatura. Mateo saca la vieja vaina de bala de su bolsillo y la aprieta en su puño, buscando coraje en el metal frío. De repente, la niebla se agita violentamente a su izquierda, no por el viento, sino por el desplazamiento de una masa corporal masiva. Un gruñido bajo que vibra en la caja torácica de Mateo rompe el silencio, seguido por el sonido húmedo de pasos pesados sobre el mantillo. No ven nada todavía, pero la presencia es abrumadora. La periodista levanta su cámara, temblando, intentando capturar la prueba que le costará la vida, mientras Mateo se posiciona delante de ella, empuñando una bengala de carretera que trajo consigo, un arma patética contra tal monstruosidad. «No corras»,
corras, susurra él con voz ronca, sabiendo que el movimiento activa el instinto de persecución. Si corres, mueres. Están en la zona de muerte, el punto de no retorno donde la curiosidad se paga con sangre. La criatura emerge de la bruma con una lentitud deliberada, una pesadilla biológica hecha carne. Es más grande de lo que Mateo recordaba, o quizás el miedo infantil había distorsionado las proporciones. Mide casi 2,5 metros erguida, una mezcla grotesca de cánido y homínido, con la piel cubierta de parches de sarna y cicatrices antiguas. Sus ojos brillan con una inteligencia maliciosa, reconociendo en Mateo no a una amenaza, sino a un viejo conocido, un cabo suelto que finalmente ha regresado para ser cortado. No ataca de inmediato. La bestia disfruta del terror, saboreando las feromonas de miedo que emanan sus presas. Es un momento de conexión horrible, un diálogo silencioso entre el sobreviviente y su verdugo a través de décadas de espera. El ataque es un borrón de velocidad y violencia. La bestia se lanza no contra Mateo, sino contra la chica, con una astucia cruel que busca eliminar primero al testigo que puede documentar su existencia. La periodista grita y el sonido se corta abruptamente cuando la criatura la golpea, lanzándola contra un tronco con una fuerza que rompe huesos. La cámara vuela por los aires, aterrizando en el lodo. Mateo, movido por la adrenalina y la culpa, enciende la bengala, que estalla en una luz roja cegadora y chisporroteante. Se lanza hacia el monstruo, gritando un desafío ronco, intentando atraer su atención, ofreciéndose como sacrificio para salvar a la joven, o al menos para darle tiempo de arrastrarse lejos. La criatura gira hacia él, molesta por la luz y el calor, y le lanza un zarpazo que Mateo apenas logra esquivar, aunque las garras rasgan su chaqueta y abren surcos superficiales en su pecho. El dolor es agudo, pero lejano. Su mente está enfocada en la supervivencia minuto a minuto. Usa la bengala como una lanza de fuego, tratando de quemar el rostro del animal, recordando cómo el fuego químico de los cazadores lo había dañado en el pasado. La bestia recula rugiendo de frustración, y Mateo ve algo que le hiela la sangre más que la muerte inminente. En el flanco de la criatura hay marcas de quemaduras viejas, cicatrices de aquel ataque en la cabaña. Es la misma bestia. Ha sobrevivido, ha envejecido y ha esperado. Mateo cae de rodillas, sus pulmones colapsando por el esfuerzo y la enfermedad, tosiendo sangre que se mezcla con el lodo. La bengala parpadea, a punto de extinguirse. La bestia se acerca para el golpe final, oliendo la debilidad, su aliento fétido bañando el rostro del anciano. Pero entonces, un sonido hace que el monstruo se detenga y gire las orejas. Un aullido responde desde la distancia, y luego otro y otro más. No son ecos, son respuestas. La revelación golpea a Mateo con la fuerza de un mazo. Esta cosa no es un solitario, es un patriarca. Ha tenido décadas para reproducirse, para crear una manada en la ausencia de los cazadores. El bosque no esconde a un monstruo, esconde una colonia entera. Aprovechando la distracción de la bestia, Mateo logra sacar un frasco que había preparado con gasolina y aceite, una bomba molotov improvisada, y la arroja con sus últimas fuerzas a los pies de la criatura, encendiéndola con la bengala agonizante. El fuego estalla, creando una barrera de llamas entre él y el monstruo. La bestia aúlla, temerosa del fuego, y retrocede hacia la niebla, pero no huye con pánico, se retira tácticamente. Mateo se arrastra hacia la periodista, que yace inconsciente pero viva, y comprende que no han ganado, solo han sobrevivido a la primera escaramuza de una invasión que ya es imparable. El regreso a la camioneta es un calvario de dolor y terror. Mateo carga a la chica, o más bien la arrastra, impulsado únicamente por la necesidad de sacar la evidencia de allí. Escucha los movimientos en la espesura, sombras que corren paralelas a ellos, escoltándolos fuera del territorio pero sin atacar, como si los dejaran ir para que lleven el mensaje de miedo al mundo exterior. Llegan al vehículo y Mateo empuja a la joven al asiento del pasajero, cerrando los seguros con manos temblorosas y ensangrentadas. Al encender el motor, ve por el retrovisor docenas de ojos amarillos brillando en la línea de árboles, observándolos partir. La Sierra de Hidalgo ya no es territorio humano, ha sido reconquistada. Conduce como un maníaco por la carretera de curvas, la adrenalina comenzando a desvanecerse para dar paso al shock y al dolor físico insoportable de sus heridas y su cáncer. La chica gime a su lado, despertando a la pesadilla de su nueva realidad lisiada. Mateo mira su propio reflejo en el espejo, un anciano destrozado, cubierto de sangre y hollín, que ha confirmado su peor teoría. Los cazadores fallaron o murieron, y la plaga se ha extendido. La culpa del sobreviviente se transforma
transforma ahora en una responsabilidad global. No pueden simplemente huir, tienen que advertir que la contención ha terminado. El viaje de vuelta a la ciudad es silencioso y sombrío. No hay sensación de triunfo, solo la pesadez de una verdad apocalíptica. Mateo sabe que no le queda mucho tiempo de vida. El esfuerzo en el bosque ha acelerado su final. Puede sentir cómo sus órganos fallan, cómo la energía vital se escurre, pero ha conseguido algo más valioso que su vida, la certeza. Y la chica tiene la cámara. Aunque rota, quizás la tarjeta de memoria sobrevivió. Tienen la prueba de que el infierno es un lugar geográfico en México y que sus puertas están abiertas de par en par. Se detienen en una gasolinera desierta en medio de la nada para limpiar sus heridas básicas y recuperar el aliento. Bajo la luz fluorescente y zumbante, Mateo examina las garras marcadas en su pecho. La infección ya es visible, líneas negras que se extienden desde los cortes, veneno biológico o maldición antigua, no importa. Sabe que morirá pronto, pero no morirá en silencio. Mira a la joven, que llora silenciosamente, abrazando su equipo roto, y ve en ella la misma mirada que él tuvo a los 10 años. Ha pasado la antorcha del trauma. Ahora hay otro testigo, otra guardiana del secreto que no debería ser secreto. Saca su libreta y escribe frenéticamente, sus manos manchando el papel de sangre. Describe la manada, la ubicación, la falta de respuesta gubernamental. Ya no es una bitácora para sí mismo, es un manual de guerra para quien venga después. No vayan solos, no vayan de noche, usen fuego y sepan que son muchos. La batalla final de Mateo no fue para matar a la bestia, sino para obtener inteligencia sobre el enemigo. Y la inteligencia es aterradora. La humanidad está viviendo en tiempo prestado. El bloque termina con Mateo encendiendo el último cigarro que se permitirá, mirando hacia la oscuridad de la carretera que dejaron atrás. Sabe que las criaturas no se quedarán en la sierra para siempre. Si el alimento escasea, bajarán a los pueblos y luego a las ciudades. La neblina de San Juan de las Nieblas es solo la vanguardia de una tormenta que cubrirá todo el país. Su misión ha terminado, pero la guerra apenas comienza y el mundo está desarmado y dormido. La tos lo sacude, manchando el volante de rojo, pero sus ojos siguen fijos en el espejo, esperando ver esos ojos amarillos en la distancia, siguiéndolos a casa. Mateo se encuentra sentado nuevamente en su escritorio de metal, rodeado por el zumbido de los aparatos electrónicos y el silencio sepulcral de su casa vacía. La luz del monitor ilumina su rostro demacrado, resaltando las ojeras profundas y la palidez mortal de una piel que ya parece pergamino seco. No ha buscado atención médica para las heridas del bosque. Sabe que los hospitales hacen preguntas que no pueden responderse sin invocar a la locura o a la policía federal. La sangre se ha secado en su camisa, formando costras oscuras que se mezclan con el sudor frío de la fiebre terminal, pero él no siente dolor, solo una claridad mental cristalina y aterradora. Es la lucidez del final, el momento en que el cerebro deja de luchar por la supervivencia y comienza a procesar el legado. La grabadora de voz sigue girando, capturando no solo sus palabras roncas, sino también la respiración sibilante de unos pulmones que se están llenando de líquido y metástasis. El viejo soldado examina las marcas de garras en su pecho frente a un espejo de mano sucio, observando con fascinación clínica cómo la infección avanza a una velocidad antinatural. Las líneas rojas y negras se extienden desde las laceraciones como raíces venenosas, buscando su corazón, pulsando con un ritmo que no es el suyo. Mateo comprende que la bestia le dejó un regalo de despedida, un veneno biológico o una bacteria antigua para la cual la medicina moderna no tiene nombre ni cura. No importa si es el cáncer o la sepsis lo que lo mate primero, el resultado es el mismo y el tiempo es un lujo que se ha agotado. Acepta su destino sin autocompasión, viendo su cuerpo simplemente como un envase dañado, que ha cumplido su propósito de transportar la verdad desde la sierra hasta la civilización. La muerte ya no es un enemigo, sino un relevo necesario en esta carrera de fondo. Sus pensamientos se dirigen hacia la manada que dejó atrás en la espesura de San Juan de las Nieblas, una colonia de depredadores que ha prosperado en el vacío dejado por los cazadores. Mateo escribe en su bitácora con trazos firmes, advirtiendo que lo que vio no fue una anomalía, sino una adaptación evolutiva exitosa. Las criaturas no son espíritus ni demonios folclóricos, son carne, hueso y hambre, organismos perfectos diseñados para matar en silencio y reproducirse en la sombra. La ausencia de control poblacional durante décadas ha permitido que los machos alfa establezcan nuevos territorios y la sierra pronto les quedará pequeña. La barrera natural que mantenía a los monstruos lejos de las ciudades se ha roto, no por un cataclismo, sino por la negligencia humana y el olvido. La presa
presa se ha multiplicado y los cazadores se han extinguido. La rabia de Mateo se ha enfriado hasta convertirse en una decepción amarga y profunda hacia las instituciones que juraron proteger a la ciudadanía. Se da cuenta de que el silencio gubernamental no es incompetencia, sino una estrategia calculada de contención de daños mediante la ignorancia. Es más barato dejar que desaparezcan unos cuantos campesinos y excursionistas al año que admitir que hay zonas del territorio nacional donde la soberanía humana no existe. Él es la prueba viviente de ese fracaso sistémico, un engranaje roto que se niega a ser desechado sin hacer ruido. Al documentar todo, al subir los archivos a servidores encriptados y enviarlos a periodistas de nota roja, Mateo está cometiendo su último acto de insubordinación militar. No está pidiendo ayuda, está emitiendo una alerta de nivel máximo que nadie en el poder quiere escuchar. Piensa en la chica, la joven periodista que logró sacar de la montaña, y siente una punzada de culpa mezclada con esperanza retorcida. Ella sobrevivió, sí, pero ahora lleva la marca, no en la piel, sino en la mente. Mateo sabe que ella nunca volverá a dormir con la luz apagada, que cada ruido en la noche la hará saltar de la cama, que vivirá perseguida por la visión de esos ojos amarillos. Le ha pasado la antorcha del trauma, condenándola a una vida de vigilancia perpetua y soledad, tal como le sucedió a él hace 40 años. Es un legado cruel, pero necesario. El mundo necesita testigos paranoicos que vigilen los límites cuando el resto de la sociedad decide cerrar los ojos. Ella es ahora la guardiana de la memoria, la siguiente en la línea de una cofradía de malditos que saben lo que realmente hay ahí fuera. La amenaza biológica de las criaturas es lo que más le preocupa mientras redacta sus conclusiones finales. No son bestias estáticas, aprenden, recuerdan y enseñan a sus crías. Mateo teoriza en sus notas que pronto dejarán de temer al fuego y a las luces artificiales, adaptándose al entorno urbano con la misma facilidad con la que dominaron el bosque. Imagina un futuro no muy lejano, donde las desapariciones no ocurran solo en caminos rurales, sino en parques periurbanos, en callejones de colonias marginadas, en los patios traseros de las casas de interés social. La migración de la especie es inevitable si la comida escasea en la montaña. Al describir esto, Mateo no intenta escribir ciencia ficción, sino una proyección estratégica basada en el comportamiento de cualquier especie invasora que no encuentra resistencia en su nuevo hábitat. El ambiente en la habitación cambia sutilmente. Las sombras parecen alargarse y cobrar densidad en las esquinas, como si la oscuridad del bosque hubiera viajado pegada a sus botas. Mateo escucha, o cree escuchar, un rasguido suave en la puerta blindada de la entrada, un sonido que podría ser el viento, una rata, o su propia mente quebrándose bajo la presión de la morfina y la agonía. Pero no se levanta a revisar. Ya no importa si están aquí físicamente o si solo viven en su cabeza. La barrera entre ambos mundos ha caído para él. Mantiene la mirada fija en la cámara, hablando directamente al futuro espectador, con la voz rota de quien confiesa un pecado mortal. Su mensaje deja de ser un reporte para convertirse en un manual de supervivencia básico para una generación que ha olvidado cómo ser presa. Mateo lanza una advertencia directa y escalofriante a quienes vean su testimonio. Desconfíen del silencio absoluto en la naturaleza. Si los grillos callan, si los perros se esconden, si el aire huele a cobre y ozono, no investiguen, corran, enciérrense, olviden la curiosidad y abracen el miedo, porque el miedo es la única herramienta que la evolución les dio para sobrevivir a esto. Les dice que ignoren las noticias oficiales que hablen de ataques de animales salvajes o crímenes pasionales. Aprendan a leer entre líneas, a buscar los patrones de mutilación y las fechas que coinciden con tormentas y niebla. Su vida, sacrificada en el altar del secreto, solo tendrá sentido si al menos una persona logra reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde para cerrar la puerta. La transmisión de datos se completa en la pantalla de su computadora. Los archivos, las fotos de la chica, sus mapas y sus diarios están ahora en la nube, dispersos en servidores de todo el mundo, imposibles de borrar por completo. Mateo siente un alivio físico, como si se hubiera quitado una mochila llena de piedras. Ha violado todas las leyes de seguridad nacional y todos los juramentos de lealtad, y nunca se ha sentido más patriota que en este instante. Ha hecho lo que los cazadores originales debieron hacer: democratizar la verdad. Se recuesta en su silla, el cuerpo vencido por la gravedad, y observa la vaina de bala grabada que reposa sobre el escritorio, el único objeto que se llevará a la tumba, su amuleto y su condena. La fiebre le trae alucinaciones reconfortantes. Cree ver a su hermano Gabriel en la esquina de la habitación, no como el niño aterrorizado que fue arrastrado, sino
sino como un adulto que nunca llegó a ser, esperándolo con paciencia. También ve las siluetas de los cazadores, asintiendo solemnemente desde la penumbra, reconociendo que el último turno de guardia ha terminado. Mateo entiende que la lucha física ha concluido, pero la batalla por la memoria apenas comienza. Su existencia se desvanece, pero su historia queda como un virus de información, una vacuna dolorosa contra la complacencia. Cierra los ojos permitiendo que la oscuridad lo envuelva, no con miedo, sino con la curiosidad de saber qué hay al otro lado del velo que rasgaron las bestias. Con sus últimas fuerzas, Mateo escribe una nota final en papel, con letra temblorosa pero legible, para quien encuentre su cuerpo. No es una nota de suicidio ni un testamento legal, es una sentencia, una profecía maldita que resume todo lo que ha aprendido en medio siglo de horror y silencio. Deja el bolígrafo sobre la mesa, apaga el monitor para quedarse en la penumbra que tanto conoce y exhala un suspiro largo y rasposo que suena como el viento entre los pinos de Hidalgo. La casa queda en silencio, pero afuera, en la ciudad y en el campo, la noche sigue siendo el dominio de aquellos que tienen hambre y garras. Mateo Salinas ha muerto, pero la puerta que él intentó cerrar sigue entreabierta. La pantalla se va a negro lentamente, dejando solo el sonido de la estática y luego el silencio absoluto. Pero antes de que termine, aparecen unas palabras blancas sobre el fondo negro, el último pensamiento de Mateo proyectado hacia la eternidad, una frase que debe resonar en la mente del espectador cada vez que mire hacia un bosque oscuro o escuche un ruido extraño en su patio. Es el fardo que nos pasa a nosotros, los vivos, los ignorantes, los que aún creemos que estamos a salvo detrás de nuestros muros de ladrillo y nuestras pantallas brillantes. La advertencia final no es un adiós, es una invitación a despertar antes de que sea el turno de nuestra propia familia. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta, el bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.